Kelani llevaba 7 días enteros sobre aquella tarima maltratada por el sol. 7 días respirando el polvo ardiente del territorio, 7 días escuchando la misma pregunta que caía como un látigo sobre su dignidad. ¿Puede tener hijos? No, señor. Y en cuanto escuchaban esa respuesta, los hombres se daban media vuelta. Se iban rápido, casi con desprecio. En aquel oeste de 1875, donde la tierra era dura, y la vida aún más una mujer que no podía parir, era vista como un peso muerto. Los ganaderos buscaban vientres, los comerciantes querían sirvientas que multiplicaran sus monedas. Nadie buscaba a una mujer como ella. El tratante, un hombre barrigón llamado Hutchins, mascaba tabaco con la desgana de quien repite el mismo negocio todos los días. Escupía al suelo cada vez que mencionaban a Kelani. Apache de sangre pura, decía como si recitara un inventario viejo. Fuerte. Cocina bien, cose mejor, trabaja cuero. 20 años, buenos dientes. Y claro, después venía la pregunta de siempre. La que lo echaba todo a perder. Kelani mantenía la vista fija en la línea del horizonte, como si pudiera escapar por allí. Había aprendido a no cruzar miradas con quienes venían a comprar cuerpos ajenos. En su pueblo, antes de que los soldados arrasaran su mundo, ella había sido Kelani, la que bailaba con las estrellas. Ahora para todos, no era más que la Apache estéril. Si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse al canal. También nos encantaría saber desde qué país nos están viendo. Sus comentarios nos alegran el día. El 8º día amaneció igual de áspero. Hutchins llegó de mal humor sosteniendo su taza de café como si fuera lo único que lo mantenía con vida. Esa mañana vendieron a otros esclavos, un hombre para las minas, una mujer para servir en una casa del pueblo. Y Kelani quedó sola sobre la tarima como si el mundo ya hubiera decidido que no valía la pena mirarla 2 veces. Hasta que lo vio. Un hombre alto de caminar firme cruzaba la plaza. Sombrero gris gastado, camisa de mezclilla, botas endurecidas por kilómetros de polvo. No tenía el porte de un pistolero, sino la seguridad silenciosa de un ganadero, acostumbrado a pelear contra la tierra y el clima. Llevaba un pañuelo rojo cubierto de tierra y un rostro curtido por 1000 amaneceres. 30 y tantos, tal vez menos. Se detuvo frente a la taberna, amarró su caballo y echó un vistazo alrededor. Entonces sus ojos se clavaron en ella. Para sorpresa de Kelani, el hombre caminó directo hacia la tarima sin titubear. ¿Cuánto?, preguntó con una franqueza seca, casi ruda. Hutchins parpadeó sorprendido. $100. Pero debo advertirle que ella no puede. ¿Sabe trabajar con caballos?, lo interrumpió el ganadero sin apartar la mirada de Kelani. Ella asintió despacio. En su tribu había domado potros salvajes desde niña. Puede levantar una silla, de montar otro asentimiento. ¿Le teme al trabajo duro? Kelani levantó la mirada y lo miró directo a los ojos. No, señor. El hombre sacó un rollo de billetes, contó exactamente 100 y los puso en la mano sudorosa de Hutchins. Pero, señor, insistió el tratante, debería saber que ella no puede darle hijos. Es estéril. Por eso nadie la quiere. No quiero hijos, dijo el ganadero con una firmeza que hizo callar la plaza. Quiero alguien que trabaje mi rancho, alguien que no huya, alguien que entienda esta tierra. Se volvió hacia ella. Me llamo Thane Rourke. Tengo un rancho a 3 días de aquí, camino a las montañas. 150 cabezas de ganado, 20 caballos. Trabajo desde que sale el sol hasta que se esconde. La comida es sencilla, pero nunca falta. Tendrás tu propia habitación. Hizo una pausa dejando que sus palabras cayeran con peso. No te compré para que seas mi esposa ni para que me des herederos. Te compré porque necesito ayuda. Nadie puede manejar un rancho solo. ¿Entiendes? Kelani sintió algo moverse en su pecho, algo que no recordaba desde hacía meses. Un pequeño alivio, una chispa de esperanza. Sí, señor, respondió suavemente. Thane extendió la mano para ayudarla a bajar de la tarima. Ella la tomó sintiendo la aspereza de un hombre que había trabajado toda su vida bajo el sol mexicano. Kelani tomó aquella mano áspera y poderosa, sintiendo en la piel los años de trabajo bajo el sol que habían formado esas callosidades. Era una mano firme pero no dura.
una mano que conocía la tierra mejor que a las personas. «No me llames señor», dijo Thane Rourke, mientras caminaban hacia su caballo. «En mi rancho los socios no se llaman señor». Kehlani parpadeó confundida por aquella palabra que jamás había esperado escuchar. Socios. Thane se detuvo. La miró con una expresión que no pertenecía a un hombre acostumbrado a negociar ganado, sino a alguien que había aprendido a vivir con la soledad como única compañera. En esos ojos vio un vacío conocido, el mismo que ella cargaba desde que perdió su hogar. «Alguien tiene que ayudarme a mantener ese lugar vivo», dijo con voz grave. «Podría ser tu hogar si quieres que lo sea». Subió a su caballo y le tendió la mano otra vez. Kehlani aceptó y montó detrás de él. A medida que se alejaban de la plaza, el viento levantaba polvo y silencio. Kehlani miró una última vez hacia atrás. Hutchins los observaba con la boca abierta, incapaz de entender cómo esa venta se había torcido a su favor. Tras un largo rato, Kehlani preguntó en voz baja: «¿Por qué yo había mujeres más jóvenes? Mujeres que sí pueden tener hijos». Thane no respondió enseguida. El trote del caballo marcó varios minutos de silencio antes de que él hablara. «Hace 3 años», dijo, «por fin mi esposa y mi hija murieron de fiebre. Las perdí a ambas en 7 días». Su tono era plano, sin temblor, como si las palabras hubieran sido repetidas tantas veces que ya no pudieran herirlo. Pero Kehlani sabía reconocer el eco del dolor. Ese dolor jamás desaparece. Solo aprende a esconderse. «Después de eso, en el pueblo todos me miraban con pena», continuó. «Las mujeres me dejaban comida, los hombres me daban palmadas en el hombro. Querían que me casara de nuevo, que tuviera más hijos, que siguiera adelante». Ajustó el sombrero apartando el sol. «Pero no quiero seguir adelante de esa manera. No quiero reemplazarlas. Solo quiero trabajar mi tierra y vivir en paz». Kehlani bajó la mirada. Ella también entendía lo que significaba ser reducida a un rol, a un cuerpo. No quería ser vista como un vientre vacío, ni como un reemplazo para nadie. Solo deseaba un lugar donde su existencia tuviera valor. Thane prosiguió: «Cuando Hutchins dijo que no podías tener hijos, vi la oportunidad. Vi a alguien que también buscaba algo distinto. Alguien a quien no tendría que explicarle por qué no quiere una familia tradicional». Kehlani sintió que sus pensamientos se alineaban con los de él y murmuró: «Entonces, no soy tu esclava». «Soy tu socia», completó Thane. «Trabajaremos juntos. Compartiremos las ganancias cuando vendamos el ganado. Tendrás tu espacio y yo el mío. Y nadie nos molestará con preguntas sobre matrimonio o herederos». Las palabras le cayeron a Kehlani como una lluvia inesperada después de un largo desierto. Algo dentro de ella, algo que había estado tenso durante meses, comenzó a aflojarse. «Hay una condición», añadió Thane. «Si después de 1 año quieres irte, eres libre. Te daré tu parte de las ganancias y un caballo sin preguntas. ¿Por qué harías eso?» Thane alzó los hombros. «Porque nadie debería estar atrapado en un lugar donde no quiere estar. Ya he visto suficiente sufrimiento». El camino se extendía frente a ellos, largo, polvoriento como la vida misma. Pero por primera vez desde hacía mucho tiempo, Kehlani no sentía miedo del futuro. «Acepto», dijo con firmeza. Thane asintió. «Entonces bienvenida al rancho 2 estrellas». Kehlani repitió lentamente: 2 estrellas. «Mi hija se llamaba Estela». «Estrella». La miró por encima del hombro. «Y tú eres la danzante de estrellas». «No, Hutchins mencionó tu nombre apache». El corazón de Kehlani se apretó. Era la primera vez en meses que alguien pronunciaba su nombre con su verdadero significado. «Sí», susurró. «Eso significa». «Entonces es perfecto», dijo Thane. 2 estrellas para un nuevo comienzo». Cabalgaron hacia las montañas, mientras el sol descendía tiñendo el cielo de cobre y sangre. El viaje duró 3 días enteros. Thane no hablaba mucho, pero cada palabra que salía de su boca tenía el peso de un hombre que solo dice aquello que realmente importa. Durante el camino, Thane Rourke le habló a Kehlani con la calma de un hombre acostumbrado a confiar más en la tierra que en las personas. Le explicó cómo funcionaba el rancho, cómo se movía el ganado entre las colinas,
cómo respiraban los caballos según el clima y cómo el día comenzaba antes de que el sol asomara. El agua viene del arroyo al este, decía mientras avanzaban por el sendero polvoriento. Nunca se seca ni siquiera en verano. Por eso compré esta tierra hace 8 años. Kehlani escuchaba cada palabra como si fueran instrucciones sagradas. Cada detalle de aquel nuevo territorio la acercaba más a comprender el lugar donde quizá podría volver a construir una vida. Por las noches acampaban bajo un cielo enorme salpicado de estrellas, y siempre era Thane quien extendía para ella la manta más gruesa, quien se aseguraba de que comiera antes que él. No eran gestos de cortejo, eran gestos de dignidad. Y para Kehlani, eso valía más que cualquier promesa. Al mediodía del tercer día, alcanzaron una colina amplia. Thane tiró de las riendas y señaló con la barbilla hacia abajo. ¡Ya está! Kehlani siguió la dirección de su mano. Ante sus ojos se abría un valle verde abrazado por 2 colinas suaves. En medio del paisaje, una casa de madera de 2 pisos se alzaba firme aunque cansada. Cerca de ella un establo grande, un corral amplio, y varias estructuras pequeñas daban forma a una vida construida con trabajo. El arroyo que él mencionó serpenteaba brillante como una cinta de plata bajo el sol. Era hermoso. Más hermoso de lo que Kehlani había imaginado posible para alguien como ella. La casa necesita reparaciones, advirtió Thane, mientras descendían la colina. El techo de la cocina gotea cuando llueve. Algunas ventanas están rotas. No he tenido tiempo de arreglarlas. Al llegar, los caballos del corral relincharon levantando polvo dorado en el aire. Eran animales magníficos, bayos musculosos, ruanos brillantes, incluso un par de mustangos salvajes, que se movían como sombras inquietas. Thane desmontó y con un gesto firme pero amable, ayudó a Kehlani a bajar. Después de 3 días sobre la silla, sus piernas temblaban suavemente. «Ven», dijo él, «te mostraré tu habitación». Entraron a la casa. El aire olía a madera vieja, a silencio, y a años de vivir solo. La sala era sencilla, una mesa robusta, algunas sillas gastadas, una estufa de hierro, y paredes desnudas que parecían guardar historias que nadie se atrevía a contar. Thane subió las escaleras, y Kehlani lo siguió con pasos cautelosos. En el pasillo había 4 puertas. «Esa es mi habitación», dijo señalando la primera. Luego apuntó a la segunda y su voz vaciló un instante. Esa está cerrada». Kehlani no preguntó. Sabía que algunas puertas cargan con fantasmas más pesados que los muebles que guardan. Abrió la tercera. «Esta es tuya». La habitación era pequeña pero inundada de luz. Una cama con colchón de paja, una mesa, una silla sencilla, y una ventana orientada al este que dejaba entrar el amanecer. Era humilde, sí, pero pertenecía solo a ella, algo que no tenía desde que su tribu cayó. «No es mucho», dijo Thane. «Es perfecta», respondió Kehlani con sinceridad que le brotó del alma. Thane asintió como si su aprobación le aliviara una carga. «Descansa hoy. Mañana empezamos el trabajo». Pero Kehlani negó con la cabeza. «Quiero empezar ahora. Quiero aprender». Él la miró sorprendido, luego con un respeto nuevo profundo. «Está bien, entonces ven. Te mostraré los caballos». Pasaron el resto del día en el establo entre olor a heno fresco y madera. Thane le presentó uno a uno los caballos, cada uno con su nombre, su historia y sus rarezas. «Este es Thunder», dijo acariciando el cuello de un semental negro, como una noche sin luna. «Es el más complicado. No tolera a desconocidos». Kehlani se acercó con la calma de quien respira el mismo lenguaje que los animales. Extendió la mano para que Thunder oliera su piel. Luego comenzó a tararear suavemente una antigua melodía apache que su madre le había enseñado. El caballo inclinó las orejas hacia ella. Luego dio un paso y dejó que su cuello tocara la mano de Kehlani. Thane abrió los ojos sorprendido como un niño. «¿Cómo hiciste eso?» «Los caballos entienden el corazón», respondió Kehlani. «No las palabras». Continuaron revisando a los demás animales. Kehlani absorbía todo, cada gesto, cada explicación. Para Thane, la comprensión fue inmediata. Había tomado la mejor decisión al llevarla consigo. Ella no solo sabía trabajar con caballos, lo sentía.
Al caer la tarde, Thane preparó la cena en la cocina: carne seca, frijoles y pan duro. Una comida humilde pero suficiente para quienes conocían el valor del esfuerzo diario. Comieron en silencio, cada uno escuchando el crujido de la madera vieja y el chisporroteo de la estufa, como si la casa misma respirara junto a ellos. A la luz cálida del quinqué, Thane Rourke rompió el silencio. Mañana iremos a revisar el ganado. Están dispersos en las colinas. Tenemos que contarlos, asegurarnos de que ninguno esté enfermo o herido. Kehlani lo observó con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera parte del aprendizaje de su nueva vida. «¿Cuánto tiempo toma? 3 o 4 días si lo hacemos bien», respondió Thane, acomodándose el sombrero con gesto automático. «¿Y después?» Se detuvo un momento, respiró y sonrió con cansancio. «Después hay que reparar las cercas, preparar el heno para el invierno, herrar algunos caballos. El trabajo nunca termina en un rancho». Kehlani asintió firme como una piedra. «Bien, no me gusta estar ociosa». Cuando terminaron de comer, ella se levantó sin que nadie se lo pidiera y empezó a lavar los platos. Mientras tanto, Thane revisaba sus herramientas, aceite y metal brillando bajo la lámpara. De pronto pronunció su nombre: Kehlani. Ella volteó. «Sí, gracias». «¿Por qué por venir?» «Por aceptar esto. Sé que no es una vida fácil». Kehlani lo miró directo sin bajar la vista, como solía hacerlo en los mercados esclavistas. «Ninguna vida es fácil», dijo, «pero al menos esta es mía para elegir». Thane asintió despacio, absorbiendo aquellas palabras como si fueran un bálsamo inesperado. «Sí, supongo que tienes razón». Esa noche Kehlani se acostó en su nueva cama. La ventana abierta dejaba entrar el murmullo del arroyo y el susurro del viento entre los árboles. Por primera vez en años, el sonido no le provocó miedo. Le dio paz. Pero antes de que el sueño la abrazara, escuchó algo más: un sollozo leve, casi ahogado, que provenía de la habitación de Thane. Al principio no supo qué era, hasta que lo reconoció. Era un hombre llorando. No se movió, no fue a consolarlo. Sabía bien que hay dolores que deben llorarse en privado, heridas, que solo pueden cerrarse en la oscuridad del propio cuarto. Ella había llorado igual cuando perdió a su madre, cuando vio caer a su pueblo, cuando fue arrastrada lejos de su propia sangre. Y aún así, allí, en esa pequeña habitación sencilla, sintió algo nuevo. No felicidad, sino un propósito profundo. Thane le había ofrecido más que comida, y un techo; le había devuelto el derecho a caminar erguida, la dignidad de ser alguien. Y ella, sin proponérselo, también le había dado algo a él, una razón para despertar cada mañana sin sentir que vivía en un mausoleo. 2 personas rotas, pensó Kehlani, mientras el sueño la envolvía. 2 estrellas caídas, pero juntas quizás podrían brillar de nuevo. Al amanecer, escuchó 3 golpes suaves en la puerta. «Es hora», dijo Thane con sencillez. Kehlani se vistió deprisa, bajó las escaleras y encontró a Thane con 2 caballos ensillados, listos para emprender el día. «Hoy empieza tu nueva vida», dijo, entregándole las riendas de una yegua. «Vaya». Kehlani montó con naturalidad. No corrigió, mirando el horizonte teñido de oro. «Mi nueva vida empezó hace 3 días. Hoy simplemente la vivimos». Thane sonrió. Esta vez una sonrisa verdadera. «Entonces vivámosla bien». Cabalgaban juntos hacia las colinas, 2 sombras alargadas, recortadas contra el sol naciente. Y así pasaron 2 meses. El verano cedió al otoño, y las hojas adoptaron tonos de cobre y ámbar. Kehlani trabajaba sin descanso desde antes del alba hasta que el cielo se apagaba. Aprendió a reparar cercas, a marcar el ganado, a curar heridas de los caballos. Thane, paciente como un padre enseñando a un hijo, le mostraba cada detalle del oficio. Ella absorbía todo como si su espíritu fuera tierra seca, recibiendo por fin lluvia. Pero lo que más cambió fue el silencio entre ellos. Ya no era duro ni pesado. Se volvió cómodo, cálido incluso. Podían pasar horas trabajando lado a lado sin intercambiar una palabra, y aún así, entenderse solo con un gesto. Una tarde, mientras reparaban el techo del establo, la viga bajo el pie de Thane cedió y él cayó hacia atrás.
Kelani reaccionó con la rapidez de un rayo, lo agarró del brazo y lo empujó hacia ella, salvándolo de golpearse contra el suelo. Ambos quedaron sentados, respirando entrecortados. «Me salvaste», dijo Thane después de un momento. «Socios», respondió ella. «Nos cuidamos mutuamente». Él la miró largo con respeto y una gratitud silenciosa. «Sí. Socios». Esa noche durante la cena, Thane habló más de lo habitual. Thane Rourke le habló como quien abre un pedazo de su vida que llevaba guardado demasiado tiempo. Le contó cómo había llegado a aquel territorio áspero y hermoso, cómo en sus primeros años tuvo que pelear contra la sequía, el viento y la soledad para levantar su rancho. Le habló de los inviernos que parecían cuchillos, y de los veranos que quemaban la piel, de noches enteras sin dormir, vigilando el ganado, y de días donde la tierra misma parecía querer expulsarlo. Kelani escuchaba con profundo respeto, pero también compartía. Ella no era una sombra en su casa, era una presencia viva. Le habló de su gente, de las ceremonias apache, de la manera en que su tribu había vivido en armonía con el mundo natural, siguiendo el ritmo de la tierra, antes de que los soldados destruyeran todo aquello. «Mi abuela decía que la tierra no nos pertenece», dijo Kelani, repitiendo las palabras casi como un rezo antiguo. «Nosotros pertenecemos a la tierra». «Es una manera sabia de verlo», respondió Thane con una seriedad tranquila. Ojalá más gente pensara así. Con el paso de los días el sol empezó a bajar antes, y las noches se volvieron frías como agua de pozo. Thane comenzó a prepararse para el invierno con la precisión de un hombre que había sobrevivido demasiadas temporadas duras. Almacenó sacos de maíz, revisó el establo, tapó grietas, reforzó las tablas. Todo debía estar listo antes de que llegaran las primeras heladas. Una mañana Kelani despertó y encontró a Thane parado frente a la puerta cerrada del pasillo, aquella que él jamás abría. Su mano estaba apoyada en la manija, pero no la movía. Parecía una estatua. Thane dijo Kelani muy suave, casi temiendo romper ese instante. Él se sobresaltó como si hubiera vuelto a la realidad, después de estar perdido en algún recuerdo. «Yo estaba pensando que tal vez es hora». «¿Hora de qué?», preguntó ella con un susurro. «De abrir esta puerta, de dejar entrar la luz otra vez». Kelani se acercó con pasos lentos. «No tienes que hacerlo solo». Thane la miró. Sus ojos estaban vidriosos, llenos de algo que no había dejado salir en años. «¿Me acompañarías?», sí. Juntos giraron la manija. La puerta cedió con un suspiro viejo, como si la habitación misma hubiese estado esperando ese momento. Todo estaba exactamente igual que hacía 3 años. La cama pequeña con una colcha rosa, un baúl lleno de juguetes que no habían vuelto a tocarse, dibujos en las paredes, que aún tenían la frescura de una niña que soñaba. Thane entró despacio, tocando cada objeto con dedos temblorosos. «Stella amaba los caballos», dijo con la voz rota. Quería ser vaquera como su papá. Kelani no habló. Su silencio era un abrazo invisible, un acompañamiento sincero. «Tenía 7 años», continuó Thane. «Era tan llena de vida. Reía por todo. Y entonces, en solo una semana...» Su voz se quebró. Kelani, movida por un impulso íntimo, puso su mano en el hombro de Thane. No era un gesto romántico. Era comprensión pura, la solidaridad de 2 personas marcadas por la pérdida. «Mi madre murió en mis brazos», confesó Kelani. «Los soldados habían quemado nuestro campamento. Ella me dijo que corriera, pero no pude dejarla. Murió antes de que pudiera decir adiós apropiadamente». Thane la miró con profundidad nueva. Por primera vez no veía a Kelani como empleada, ni como socia, sino como alguien que conocía el mismo abismo negro que él. «Lo siento», dijo él. «Yo también lo siento», respondió ella. Se quedaron sin palabras por un largo rato, compartiendo un silencio denso pero sanador. Un silencio que solo entienden quienes han perdido demasiado. Finalmente, Thane habló. «Quiero mostrarte algo». Salieron de la casa y caminaron hacia el establo. Allí Thane abrió una puerta lateral que Kelani no había notado antes. Dentro había un pequeño taller de madera lleno de herramientas cubiertas de polvo y trozos de madera tallada. «Este era mi pasatiempo», explicó Thane. Antes de todo esto. Había figuras por todas partes, caballos, pájaros, árboles.
todas hechas con una delicadeza que no parecía venir de sus manos endurecidas. Thane tomó una caja de madera del estante superior y la abrió con cuidado reverencial. Dentro había una pequeña estrella tallada con un nivel de detalle que parecía imposible. Estaba haciendo esto para Estela, dijo, para su 8º cumpleaños. Nunca lo terminé. Le tendió la estrella a Kelani. Quiero dártela no como reemplazo de nada, sino como símbolo de nuestro acuerdo. 2 estrellas, Rancho. 2 estrellas. Kelani recibió la estrella con un temblor leve. Era hermosa, sí, pero lo que realmente pesaba era lo que representaba. Era una parte del corazón de Thane. No puedo aceptar esto, dijo Kelani. Es de Estela. No respondió Thane con firmeza suave. Estela se fue, pero su memoria puede vivir de diferentes maneras. Si la guardas, si la atesoras, entonces ella sigue siendo parte de este rancho, parte de nuestra familia de 2. Las palabras de Thane Rourke quedaron suspendidas en el aire frío del establo. Kelani sintió un ardor dulce en los ojos. Apretó la estrella tallada contra su pecho, como si pudiera escuchar un latido antiguo dentro de la madera. Familia de 2, repitió dejando que esas palabras la envolvieran como una manta en pleno invierno. Sí, dijo Thane. Sé que dijimos socios, y lo somos, pero también somos más que eso. No. Somos 2 personas que se salvaron mutuamente de la soledad. Eso es familia, aunque no sea tradicional. Ese reconocimiento le abrió algo por dentro. Kelani cerró los dedos alrededor de la estrella suave y firme a la vez. Entonces la cuidaré, como cuido todo lo que es importante en este rancho. Thane asintió con una expresión que mezclaba alivio y emoción retenida. Hay más, dijo mientras tomaba otra caja del estante. Dentro había cueros, cuentas, herramientas pequeñas para trabajar fibras naturales. Querría que me enseñes algo de tu cultura. Como tu gente hacía artesanías. Podríamos trabajar juntos durante las noches de invierno. Kelani se quedó inmóvil un instante. Rara vez alguien le pedía que compartiera su herencia. La mayoría prefería que la olvidara, que la enterrara, que se hiciera como los demás. ¿De verdad quieres aprender?, preguntó ella incrédula. Sí, respondió Thane con una sinceridad tranquila. Quiero entender de dónde vienes. Quiero que este rancho sea un lugar donde ambas culturas puedan existir. Donde los 2 podamos ser nosotros mismos. Aquello fue como una brasa cálida encendida en su pecho. No era amor romántico, no era deseo. Era algo más profundo: respeto, aceptación, pertenencia. Te enseñaré, prometió Kelani, y tú me enseñarás más sobre tallar madera. Trato hecho, dijo Thane extendiendo la mano. Kelani la estrechó, pero esta vez el apretón duró un poco más. No era un acuerdo de trabajo. Era el comienzo silencioso de algo que aún no sabían nombrar. Esa noche, Kelani colocó la estrella tallada sobre la mesa junto a su cama. La luz de la luna entraba por la ventana y hacía que la madera brillara como si realmente guardara un pedazo de cielo. Por primera vez desde que llegó al rancho, sonrió antes de dormir. El invierno llegó temprano aquel año. A mediados de noviembre, la primera nevada cubrió el rancho 2 estrellas con un manto blanco y silencioso. Thane y Kelani trabajaron codo a codo, asegurándose de que el ganado estuviera protegido, de que hubiera suficiente alimento guardado, y de que cada tabla del establo resistiera los vientos fríos. Las noches eran largas y heladas. Después de cenar se sentaban junto a la estufa. Thane tallaba madera en silencio, y Kelani le enseñaba a fabricar pulseras de cuentas y a trabajar el cuero siguiendo las tradiciones apache. Mi abuela decía que cada cuenta cuenta una historia, explicaba Kelani mientras sus dedos se movían con destreza. El azul es el cielo, el rojo es la tierra, el blanco es la paz. Thane escuchaba con la concentración de un alumno dedicado. Sus manos grandes, hechas para el trabajo duro, trataban de imitar los movimientos delicados de Kelani. No le salía bien al principio, pero insistía con paciencia. «Eres paciente conmigo», dijo una noche. «Tú fuiste paciente conmigo cuando me enseñaste sobre el rancho», respondió ella. «Es lo justo». Las semanas pasaron. La nieve se acumuló tan alta que algunos días no podían salir de la casa, pero jamás se sentían atrapados. Siempre había algo que hacer, reparar o crear.
El rancho respiraba con ellos. Thane comenzó a tallar algo nuevo. Trabajaba en ello cada noche, pero siempre lo escondía cuando Kehlani se acercaba demasiado. «¿Qué estás haciendo?», preguntaba ella. «Es una sorpresa», respondía él con una sonrisa misteriosa que ella no había visto antes. Kehlani también tenía su propio secreto. Durante las horas en que Thane estaba en el establo, ella trabajaba en un proyecto especial usando técnicas que su madre le había enseñado antes de la tragedia. Era algo pequeño, pero lleno de significado. Llegó diciembre. El frío era tan intenso que el viento parecía cuchillas. Una mañana, mientras tomaban café caliente, Thane anunció: «Debemos ir al pueblo antes de que la nieve empeore. Necesitamos provisiones que no podemos hacer ni cultivar nosotros mismos: sal, azúcar, aceite, municiones». El viaje tomó todo un día. Cuando llegaron, la gente los observó con curiosidad, con esa mezcla de sorpresa y desconfianza que siempre despertaban las alianzas poco comunes en el oeste: un ganadero blanco y una mujer apache caminando juntos como iguales. Y aún quedaba mucho por vivir. Una mujer apache y un ganadero viudo trabajando codo a codo. No era algo que la gente del territorio viera todos los días. Por eso, cuando Thane y Kehlani entraron a la tienda general, varias miradas se alzaron con curiosidad contenida. El dueño Patterson los atendió con una cortesía fría, la clase de amabilidad que esconde distancia. Rourke saludó con un leve asentimiento, y señorita Kehlani corrigió ella de inmediato con firmeza tranquila: «Mi nombre es Kehlani». Patterson tardó un segundo en reaccionar, sorprendido por aquel tono que no dejaba lugar a dudas. «Kehlani, entonces, ¿qué necesitan hoy?». Mientras Thane enumeraba provisiones: sal, azúcar, aceite, municiones, harina, frijoles. Kehlani caminó por la tienda con la cautela de alguien que lleva años sin entrar a un lugar así. Todo le parecía extraño y familiar. Al mismo tiempo, rollos de tela de colores vivos, libros encuadernados, herramientas finas para carpinteros, frascos, con tintes y materiales que su tribu no había usado desde antes de la guerra. Se detuvo de pronto. Frente a ella, en un estante alto, había una caja de pinturas y pinceles. Su corazón dio un pequeño salto. Estela, la hija de Thane, había dejado dibujos en las paredes de su habitación. Aquellas pinturas podrían conservarlos. Podrían impedir que el tiempo se los llevara. Kehlani bajó la mirada al ver el precio. No tenía dinero propio. Thane le había dicho que compartirían las ganancias tras la venta de ganado en primavera. Pero esa primavera todavía estaba muy lejos. Entonces él apareció a su lado. «¿Ves algo que quieras?», preguntó con suavidad. Kehlani negó. «No está bien». Pero Thane había visto la dirección de su mirada. No insistió, no dijo una palabra más, pero ella sintió que algo había quedado grabado en él. Después de cargar las provisiones, Thane dijo: «Tengo que hacer una parada más. Espérame en la taberna. Pide algo caliente para beber». Kehlani asintió, aunque entrar sola en un lugar lleno de hombres blancos no le resultaba fácil. Sin embargo, si Thane confiaba en que podía hacerlo, ella también debía confiar. Dentro, el calor era un alivio después del viento helado del exterior. Pidió café y se sentó en una mesa del rincón, lejos de las miradas insistentes. Algunos hombres la observaban, pero ninguno se acercó. La mezcla de su porte apache y su silencio firme mantenía a todos a raya. De pronto, una mujer mayor se sentó frente a ella sin pedir permiso. Tendría unos 60 años, el cabello gris recogido en un moño apretado, y unos ojos que parecían ver más de lo que la gente solía decir. «¿Eres la que vive con Rourke en el rancho?», dijo. No era una pregunta. «Sí, señora. Mi nombre es Kehlani». «Yo soy Marta», respondió la mujer. «Fui amiga de Clara, la esposa de Thane. Una buena mujer. Es una pena lo que pasó». Kehlani bajó la vista. No sabía qué responder a aquello. Marta continuó: «La gente habla. Dicen que es extraño. Un hombre blanco y una mujer apache viviendo bajo el mismo techo». Kehlani la miró directamente. «Somos socios. Trabajamos el rancho juntos». Marta la observó un largo momento, como si buscara algo en su rostro. Al final sonrió con amabilidad sincera. «Creo que eres buena para él». Rourke estaba muriendo por dentro después de perder a su familia.
Ahora cuando viene al pueblo, veo algo diferente en sus ojos. Esperanza, tal vez. Kehlani respiró hondo. Él también es bueno para mí. Marta se inclinó hacia adelante. Cuídense mutuamente. El mundo puede ser duro con quienes son diferentes, pero quienes son diferentes